Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su café con el profe. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. A mí personalmente me apasiona muchísimo. Hemos estado conversando acerca de las diferentes obras, de los proyectos de infraestructura, de las grandes obras que se desarrollan en nuestro país. Y de la mano de todos estos grandes proyectos viene un tema que es bien apasionante y es el tema de la geotecnia. ¿Qué pasa con nuestros suelos? ¿Qué pasa con esas obras? ¿Qué pasa cuando en nuestros proyectos intervenimos una cordillera, un macizo? ¿Qué sucede allí? Para eso he querido invitar a una profesional, a una gran amiga. Si ustedes me permiten, voy a leer brevemente su hoja de vida. Ella es geóloga de la Universidad Industrial de Santander, magíster en geología de la Universidad Industrial de Santander, docente de las unidades tecnológicas. Es líder del grupo de investigación en medio ambiente y territorio GRIMAT, que se encuentra en categoría B. Es líder del semillero de investigación en estudios geotécnicos de las unidades tecnológicas, investigadora junior de Colciencias. Dentro de sus áreas de investigación, la estratigrafía, la quimioestratigrafía, sedimentología, gestión de riesgos naturales, en fin, un mundo bien interesante para nuestra charla. Damos la bienvenida a nuestra profesora Clara Inés Torres. Clarita, bienvenida. Hola Germán, buenas tardes. Muy buenas Encantada tardes. de estar aquí contigo. Igualmente, y de antemano darte las gracias por aceptar esta invitación a tomarnos este cafecito aquí, los profes, y conversar de temas que nos apasionan. Qué rico. Claro que sí, Germán. Muchísimas gracias. Yo también tengo acá mi cafecito. ¡Ah, qué bonita taza! Me encanta. En Café de Colombia. Sí, 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 está hermosa. Yo me siento muy orgulloso de la mía, pero la tuya está espectacular. Bueno, Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy vas? bien, Germán. Muy bien, muchas gracias. Con salud, con vida, con mucha vitalidad y pues muy contenta de estar acá contigo en este espacio y pues poder compartir algunas cositas de lo poco pues que se ha aprendido en el camino de la vida. No, yo sé que vamos a compartir una charla muy agradable. Este es un espacio así, informal, entre amigos, tomándonos un cafecito y hablando de temas que nos gustan, que nos apasionan. Entonces yo sé que lo que compartamos hoy va a ser de gran utilidad para todos los amigos que nos siguen, para aquellos amigos que desde las redes se conectan y nos acompañan a este café. Entonces, bueno, a lo que vinimos, profe. Cuando hice la presentación hablé, y bueno, y en otras charlas en las que hemos tenido la oportunidad de participar, hablamos mucho de las obras que se desarrollan en nuestro país. Hablamos de grandes proyectos 4G y ahora se viene una serie de proyectos 5G, grandes viaductos, túneles, grandes intervenciones en nuestros terrenos, en nuestros territorios. Y escucho hablar mucho sobre la geotecnia. Y bueno, de eso quiero hablar contigo, que tú nos cuentes, ¿qué es la geotecnia realmente? Bueno, Germán, pues uno a lo largo de todo lo que tiene que ver con geotecnia se encuentra con tantas cosas.
encuentra uno ya en internet, cualquiera puede ingresar y encontrar tantos conceptos. En la mente de muchos profesionales hay unos conceptos bien fundamentados acerca de la geotecnia. Sin embargo, a mi manera de ver y con la experiencia, pues creo que hay cositas que faltan para poder definir muy bien lo que es la geotecnia. Para mí la geotecnia realmente es aquella ciencia, por así decirlo, porque ella forma parte, algunos dicen que de la ingeniería civil, otros que de la geología, y realmente ella está en la mitad. Ella está ahí, en la mitad, entre la geología y la ingeniería, no solo la civil, sino la ingeniería como tal. Ella está en la mitad porque para poder fundamentar lo que es la geotecnia realmente, se requiere el reconocimiento de lo que es el suelo y el subsuelo para poder aplicar lo que son las obras civiles, cualquier tipo de obra de infraestructura, como tú decías, grandes o pequeñas, medianas, y llámese como se llame la obra civil, esa geotecnia necesita de ese conocimiento geológico, no lo iba a decir, pero necesita de ese conocimiento geológico, es decir, necesita conocer, reconocer los materiales terrestres sobre los cuales se va a trabajar. Mira que hasta hace unos años, cuando se hablaba de geotecnia, inmediatamente se pensaba en mecánica de suelos. Y se decía, y esa era la, digamos que la parte que se tenía en la mente acerca de la geotecnia. Ah, la geotecnia, mecánica de suelos. Posteriormente, incluso se alcanzó a pensar, a complementar con la mecánica de rocas. Entonces tú decías geotecnia, mecánica de suelo, mecánica de roca. Entonces si tú sabías mecánica de suelo y sabías mecánica de rocas, es porque sabías de geotecnia. Pero hoy en día, con todo lo que se ha vivido, no solamente en Colombia, sino en todas partes, la geotecnia comenzó a tener un impacto muy fuerte y especialmente cuando se nota dentro de muchos territorios que la geotecnia no es solamente mecánica de suelos y mecánica de rocas, sino que va mucho más allá. Y la geotecnia hoy por hoy y en muchos países se tiene en cuenta como aquella ciencia, como aquel estudio que permite identificar no solamente las características de un suelo, sino que permite también definir cuáles son los riesgos para la construcción que se pretende hacer. Y entonces entra a ser algo muy importante dentro de lo que se llama la gestión del riesgo. Y eso hoy por hoy es importantísimo, que algunos no lo hemos entendido, que algunos creíamos que la geotecnia era la misma ingeniería civil y resulta de que eso no es así. Pensábamos que la geotecnia era el mismo geólogo y resulta de que eso no es así. La geotecnia tiene su objetivo muy claro y básicamente el objetivo primordial de la geotecnia es brindar y garantizar una calidad de vida frente a todas las obras civiles que se puedan realizar para el aprovechamiento del mismo ser humano, que sean obras seguras. Eso es lo que la geotecnia pretende y se basa básicamente en una serie de normativas. Cada país tiene sus normas geotécnicas para construcciones seguras. Eso es lo que se busca, ¿no? En un estudio geotécnico, básicamente. Entonces, fíjate que la geotecnia es una cosa que hoy en día ya se sale de lo que estábamos pensando antes, que si es que el ingeniero civil es el mismo geotecnista, no, que el geólogo es el mismo geotecnista, no, que el ingeniero geólogo es el mismo geotecnista, pues no, la geotecnia hoy es un carácter totalmente aparte, independiente, que sí necesita del conocimiento del geólogo, más que el geólogo, del conocimiento de los materiales terrestres, del conocimiento del planeta, para poder aplicar y brindarle una serie de recomendaciones al ingeniero para que las obras que se realicen sean muy seguras. Por eso te hice yo la pregunta, porque hablando con diferentes colegas, venía esa falta de claridad, entre comillas, digámoslo así, porque unos se iban por el lado, como tú lo has mencionado, por el lado de la ingeniería civil, por el lado de la geología. Pero bueno, con esa amplia explicación tuya, nos das luz.
Y hay algo bien interesante que tú mencionas y tiene que ver con la gestión del riesgo. Porque si de eso tienen las obras de geotecnia en los proyectos, es eso, es dar esos parámetros de seguridad en los proyectos que se están realizando. Entonces, bien interesante ese acercamiento que tú nos haces. Y por eso hice la pregunta, porque eran, bueno, vamos a hablar de geotecnia, pero ¿qué? ¿Cómo iniciamos? Entonces, es bien claro. O sea, lógicamente, y sucede lo mismo que con la topografía. Eh, Primos, hermanos de unas profesiones, pero tienen una razón de ser clara y muy bien definida, que se necesitan para uno u otros aplicaciones, pero cada una con su norte muy bien definido. Totalmente, totalmente. Cada uno tiene sus objetivos y cada una tiene su misión, por así decirlo. O sea, cada profesión tiene su misión, pero no podemos desarrollarlas, y eso siempre se lo digo a los estudiantes, nosotros no podemos desarrollarlas por aparte. O sea, no puede trabajar el topógrafo aparte, el ingeniero aparte, el geólogo aparte, el ingeniero geológico aparte, el geotecnista aparte. No, porque todos trabajamos finalmente sobre algo que se llama la superficie terrestre y eso hace parte del planeta. Entonces no podemos trabajar por aparte cuando todos habitamos la misma casa que es el planeta Tierra. Indudablemente, indudablemente, pero bueno, no te me adelantes que de eso precisamente vamos a hablar después. En esta cantidad de proyectos y de obras en las que estamos viendo, eh, constantemente, más de lo que uno quisiera, en época invernal, en épocas secas, vienen problemas. Y ve uno cómo estas grandes intervenciones que se han hecho comienzan deslizamientos, comienzan unos deslaves, comienzan un montón de cosas allí. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué sucede esto, Clara? Bueno, Germán, en primer lugar, pues tenemos que tener muy en cuenta el factor geológico. La parte geológica es indiscutible y dentro de la geología es importante la geomorfología. Cuando yo hablo de geología, básicamente hablo de todo el planeta, ¿no? De que es un planeta que desde que se formó está en evolución y que él no se ha detenido, no se detiene y no sabemos cuándo se detendrá esa evolución, no Un tenemos ser ni vivo. idea. Está vivo, Está vivo. exactamente. Claro. Desde el punto de vista de la evolución, es un planeta con vida, es un planeta que está, digamos, que funciona a través de una serie de procesos desde el interior y en el exterior, porque se desarrollan procesos tanto de adentro como aquí afuera. Cuando hablamos de la geomorfología hace parte de esa geología y esa geomorfología nos indica todo lo que pasa en el exterior, todo lo que sucede en el exterior, todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay en la superficie y todo eso se va moviendo, va cambiando, va evolucionando, va variando en el tiempo. En un tiempo determinado nosotros vemos variaciones en el paisaje y esas variaciones son el reflejo de lo que sucede desde el interior. Esa es la geología básicamente del planeta, esa evolución. Debido a que nuestro país, pues la ubicación geográfica que tiene y las características geológicas que predominan en él, pues es un país así, igual que el planeta Tierra, es un país que se encuentra primero en una geología muy joven, con una geología muy joven y con una geología activa, donde tenemos una cantidad de diversidad, una diversidad de paisaje que pues hace alusión a la misma variedad en la geología. Nosotros tenemos rocas desde lo más antiguo hasta lo más joven, tenemos unos paisajes desde lo más antiguo hasta lo más joven, tenemos un sistema de cordillera, un sistema de montañas, una cordillera que precisamente está ahí porque un choque de placas, la actividad tectónica así lo ha formado. Esa cordillera no está porque sí, es porque la tectónica ha permitido esto. Tenemos una cantidad de fallas geológicas porque la tectónica
es activa, tenemos una cantidad de pliegues que nosotros llamamos inclinales, anticlinales, bueno, en fin, que todo eso hace que el paisaje y todo lo que vemos en el exterior y lo que sentimos desde el interior como los sismos, pues nos hagan pensar que todo esto está activo. Y esa geología activa, esa tectónica de nuestro país, pues es lo que también hace tan difícil el desarrollo de proyectos de construcción a lo largo y ancho del país, en cualquier parte, lo hace muy difícil. Y aparte de eso, pues Germán, apoyado en nuestra ubicación en el trópico, con esas condiciones de clima donde tenemos precipitaciones, épocas de sequía, épocas de precipitación, todos esos factores externos que le ayudan a esos internos, pues obviamente que vamos a tener muchas dificultades para nuestras obras, ¿no? Ahí está la importancia de que si no se hace un adecuado estudio geotécnico, pues las fallas pueden ser grandes, ¿no? Y entonces se empiezan a fallar las obras civiles, por muy importantes y muy buenas que las queramos hacer, si no tenemos en cuenta todos estos aspectos, pues ellas comienzan a fallar. Tú has dicho algo bien importante, Clara, y es la información. Iniciando, hablabas de lo que observar con detenimiento lo que sucede sobre el terreno. Y luego, cuando empiezas a nombrar todos esos factores que de una u otra manera influyen en la estabilidad, mencionas la importancia de esa ubicación, de esa representación. Y cuando hablo ya de esa representación, aparecen nuestros colegas, los topógrafos, porque ellos son los encargados inicialmente de levantar esa zona de estudio, de recoger la información de lo que existe sobre la Tierra, todo lo que hay por allí, accidentes, pendientes, ríos, cañadas, identificar deslizamiento, bueno, toda esa cantidad de información que se recoge. Y con todo lo que tú mencionas, entonces yo diría que hacen una sinergia bien interesante. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación entre esa información que levanta el topógrafo y estos estudios geotécnicos? Germán, de hecho, antes de cualquier proyecto constructivo, antes de cualquier proyecto civil, hay dos elementos claves para poder darle inicio a ese proyecto civil. El primero es el estudio geotécnico y el primero es el estudio topográfico. O sea, los dos van de primeros. Así no puede ir uno. No, el primero es el levantamiento topográfico que se tiene, que es el primero que ingresa y toma información. El topógrafo es el que ingresa al terreno y toma información acerca de todos los rasgos sobre la superficie en ese terreno, es decir, de cómo varía el relieve en ese paisaje, porque finalmente está trabajando sobre un paisaje, ¿sí? Sí. Ese paisaje está asociado a un sistema, porque en el planeta Tierra todo es un sistema, así como el planeta es un sistema, todo lo que en él se encuentra también funciona como sistema. Entonces ahí encontramos diferentes sistemas que llamamos sistemas morfogenéticos o morfogénicos, y el topógrafo entra a trabajar dentro de ese sistema y entra a analizar toda esa parte de la variación del relieve, cómo varía el relieve en ese sistema, en ese terreno, en ese paisaje. Y de igual manera se entra a hacer el estudio geotécnico por parte del geotecnista, precisamente para recoger información basado en la información que le está dando ese topógrafo. O sea, van de la mano. O sea, es imprescindible
los dos estudios son imprescindibles y de igual manera es imprescindible que tanto el geotecnista como el topógrafo conozcan el terreno sobre el cual están trabajando. Si no hay conocimiento de ese terreno que el topógrafo está diciendo, vea, tiene estas variaciones, varía, el relieve varía de esta manera, qué chévere que el topógrafo también diga, varía de esta manera porque es que resulta que hay unos cambios litológicos dentro del terreno y esos cambios litológicos generan también estos cambios de pendiente y resulta que aquí estamos en un sistema morfogénico, gravedad vertiente, y entonces lo que vamos a tener aquí es una probabilidad de deslizamientos frente a unas construcciones que no se hagan debidamente. O mire, tenemos acá la presencia de una serie de fallas activas que si estamos lanzando una obra de infraestructura cualquiera, una vía, qué sé yo, pues puede fallar si no tenemos en cuenta la presencia de esa falla. O sea, los dos son importantísimos y los dos están de primeritos, o sea, están así a la par, ¿sí? El estudio técnico es tan importante como el estudio topográfico. Los dos son imprescindibles para cualquier obra civil. Qué interesante. Uno lo sabe, uno sabe de la importancia de sus estudios topográficos. En alguna oportunidad, hace muchos años atrás, en el programa de topografía se veía geología y se veía, y lógicamente era un componente bien interesante. Lógicamente ya viene después una serie de mejoras, de cambios en las mallas curriculares y eso no se vuelve a incluir a nivel tecnológico. Pero sí la experiencia, el estar en campo, lo hace uno, lo obliga a empezar a apropiarse de esos conceptos. Porque lo que tú dices es muy cierto. El topógrafo es de las primeras personas que llegan a un proyecto. Entonces, son los ojos de los proyectistas, son los ojos de las personas que van a estudiar los temas geológicos, los temas ambientales, los temas hídricos, bueno, en fin, todo eso porque es una serie de cosas. Entonces, sí, ese componente es bien interesante, el tener muy claro lo que se va a hacer y lo que sucede o lo que puede suceder con una obra. Uno por experiencia, después de estar trabajando mucho tiempo en construcción de carreteras, sabe que si se interviene un talud de una manera, con una inclinación más o menos, uno ya sabe que va a fallar, que va a molestar, que se va a comportar mal, sin tener conocimientos esos conocimientos técnicos. Entonces, qué interesante lo que tú mencionas, que ir de la mano y esa sinergia que debe haber entre los dos, el conocer el por qué sucede eso. Sí, de hecho, Germán, yo creo que en estos últimos años, en esta última década, lo que yo percibo es que eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando notablemente. Uno hoy en día habla con los ingenieros, con ingenieros conocidos, y ellos ya tienen tan claro el elemento, la parte de trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, no es solamente, a ver, el ingeniero toma decisiones por sí solo y ya, sino que ahora tenemos en cuenta la información del topógrafo, ahora tenemos en cuenta la información del geólogo, ahora también tenemos en cuenta una cantidad de elementos que se utilizan dentro de la geotecnia. Hoy por hoy, dentro de la geotecnia, lo que es la prospección geofísica, por ejemplo, es muy importante porque pues dentro de la geotecnia uno tiene dos tipos de métodos para poder analizar el terreno, o una serie de métodos directos, es decir, sobre el terreno directamente, tomando muestras, llevando al laboratorio, haciendo ensayos para caracterizar el suelo, o unos métodos de manera indirecta que le permitan que te permitan a ti mediante una serie de análisis de respuestas de ese terreno frente a ciertos estímulos, cómo se comporta ese terreno. Entonces ya están los métodos geofísicos. Y hoy, porque esos métodos geofísicos se han utilizado desde hace años en la industria, en todo lo que tiene que ver con exploración de hidrocarburos, de minería, pero en la parte de la construcción muy poco. Y hoy ya eso ha ido avanzando. Y yo sé que en Europa, países europeos, utilizan bastante esta parte de geofísica, y en Colombia se ha ido ampliando esta parte.
bastante, bastante. De hecho, hoy por hoy es importante, incluso se ha hablado en algún momento, no sé por qué no han salido las nuevas normas sismorresistentes, pero se había hablado de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con prospección geofísica un poco más a fondo en este tipo de normas, porque pues hoy con la tecnología que tenemos y la Claro. cantidad de herramientas que se tienen, pues es más fácil obtener la información de un terreno, especialmente aquellos terrenos donde de pronto es más difícil de acceder y todo eso. Entonces, la parte de la prospección geofísica, pues es importante, ¿no? Sobre todo para la búsqueda de aguas subterráneas. Tú sabes que la presencia de agua ante una obra civil, pues es bastante importante, y descubrir un acuífero o tener algún acuífero ahí abajo donde se va a construir, pues es bastante relevante. Todos estos aspectos son muy importantes y la única manera de realizar obras completamente seguras y hacerlas con gran responsabilidad, más que yo sé que es importante el diseño estructural, el arquitectónico, todo eso, pero si no hay conocimiento del suelo, realmente la obra puede fallar, por Sí, muy claro. bonito que sea el diseño arquitectónico, por muy hermoso que se haya hecho todo, todo eso puede fallarnos si no tenemos en cuenta la parte topográfica, que como tú dices, nos indica muchas veces todo eso de pendiente, las variaciones de la pendiente. Es más, ustedes son los que ingresan, los topógrafos ingresan y hacen una serie de mediciones para saber si el talud se está moviendo o no se está moviendo. Sí. Llevan todo ese control. Y todo el tiempo ustedes están yendo y mirando y tomando nota acerca de se movió el terreno o no se movió. Esos son riesgos y son riesgos naturales, son riesgos geológicos que uno llama. Ujú. Esos son riesgos y eso es hacer análisis de riesgo. ¿Sí? El topógrafo también lo hace y eso es parte de la geotecnia. O sea que el topógrafo también hace geotecnia, sin darse cuenta. Sin duda alguna, claro que sí. Y tú lo mencionaste antes también, cuando hablaste de la multidisciplinaridad, o sea, cuando ya a este nivel estamos hablando de la importancia de tus conocimientos junto más los míos, más los del otro, y eso fortalece muchísimo, Ajá. pero muchísimo. Y sobre todo el compartir. Tú dijiste y hablaste de la prospección geofísica, Mm. y yo la conocí en trabajos de sísmica. eh, Y fue interesante y por mucho tiempo viví pensando que eso era exclusivo para trabajos de sísmica, solo para hacer prospección, para el tema de hidrocarburos. Y tú lo mencionas ahora cómo se ve la necesidad y la facilidad de aprovechar lo que la tecnología nos está brindando. Es que los avances tecnológicos día a día facilitan muchísimo el trabajo de todos los profesionales que están en este mundo, porque es una información, son datas. Entonces ahí tiene uno que saber es cómo las pongo a mi servicio. Es, Totalmente de acuerdo, sí, señor. ¿sí? Y la prospección geofísica es parte de la geotecnia, hoy es parte de esa geotecnia, y no solamente se incluye la sísmica, creo que la sísmica pues era uno, como tú dices, es uno de los métodos que más se utiliza, el método sísmico, en la exploración de hidrocarburos principalmente, o en aspectos de minería o de búsqueda de minerales como tal. Pero hoy por hoy hay otros métodos, ¿no? Métodos incluso gravimétricos, geoeléctricos. Hoy se utilizan mucho los Bien. métodos geoeléctricos también para la búsqueda de agua, para la búsqueda también de minerales. O sea, hoy por hoy hablamos de diversos tipos de métodos geofísicos. Y lo más interesante, la parte que ya se aplica a la parte de construcción. Entonces, todo va como avanzando, ¿no? Todo nos lleva a avanzar y a no quedarnos en las viejas costumbres y Para en los viejos nada. métodos, No, ¿no? para nada, para nada. De las cosas que hemos aprendido con esta nueva realidad, con todo esto lo que nos tocó vivir con esta loca pandemia, es que no podemos quedarnos con lo que conocemos, con lo que sabemos. Esta dinámica está disparada, esto va muy rápido. Eso nos obliga a estar
todos los días aprendiendo, todos los días conociendo algo más. Y, y como lo estamos mencionando, y más aún cuando la tecnología nos está facilitando el trabajo, la recolección de información, la toma de datos. Y ahora viene lo más fuerte, lo más grueso de todo este tema, y es el saber qué hacer con tanta información. Entonces eso nos obliga a estar día a día estudiando, mirando para dónde va este apasionante mundo. Y ahora que digo para dónde va este apasionante mundo, y conociendo que estás vinculada con las unidades tecnológicas de Santander, con la ingeniería en topografía, ¿cómo va este apasionante mundo de la geotecnia para los futuros ingenieros topógrafos de allí, de las unidades tecnológicas? Esa es una pregunta bastante interesante. Tú dijiste que hasta hace un tiempo, dentro de los pensum, se tenía en cuenta la parte de geología, porque imagínate, el topógrafo trabajando en el planeta Tierra y sin conocer nada del planeta Tierra, y que de pronto, bueno, por cuestiones del momento, cuestiones curriculares, se apartó esa parte. Bueno, pues imagínate que en este momento volvió y se tuvo en cuenta, y entonces en este momento tenemos algo de introducción a la geología en la parte de los tecnólogos, y algo muy interesante es que en la parte de ingeniería en topografía ellos están aprendiendo sobre geomorfología y sobre riesgo geológico y cambio climático. O sea, están fortaleciendo, pero increíble, de manera increíble, su parte topográfica y relacionándola realmente con lo que es el planeta Tierra. La ingeniería en topografía hoy se convierte en un elemento importante, relevante dentro de todo lo que tiene que ver, no solamente el campo de la construcción, porque la ingeniería en topografía, como el tecnólogo en topografía, es mucho más, porque es que hace parte de las ciencias de la Tierra, y hacer parte de las ciencias de la Tierra es un todo, es una cosa muy grande. Entonces no es solamente el que sirve para aplicar o sea, sus productos no solo sirven para aplicar a un proyecto civil, sino ya es una gama muy amplia. Entonces el topógrafo también hace hoy estudios, y obviamente el ingeniero en topografía ya hace diseños, ya crea modelos, por ejemplo, sobre gestión del riesgo. Él ya puede crear modelos aplicados hacia la ingeniería, y él ya puede proponer una serie de elementos que le van a fortalecer no solo a las obras civiles, sino a muchos otros campos. Entonces, esta parte de la ingeniería en topografía no solamente va a ser para construcción de viviendas, edificaciones, sino también para la parte vial, pero también para la parte hidráulica, porque hoy por hoy el ingeniero topógrafo está vinculado con todos estos aspectos que tienen que ver con relación al manejo y a los cambios que se van dando sobre la superficie terrestre. Entonces, la verdad que la parte de ingeniería en topografía, ingeniero topográfico, eso es muy chévere, muy chévere. Qué bueno, suena muy Sí, interesante. Sobre todo sí, por lo sí, que tú acabas de decir. Por un lado tenemos esa formación del tecnólogo, ¿sí? sí. Esa parte técnica, esa recolección de la información, es plasmar todo lo que está sucediendo en nuestros territorios en sus informes. Y ahora viene este nivel del ingeniero, donde, como tú lo mencionas, ya él va a entrar a otro nivel, a diseñar, a gerenciar, a dirigir diferentes tipos de proyectos. Totalmente. Ya el ingeniero topográfico ya ve con mayor claridad, no solamente su campo de acción, sino que tiene un papel importante dentro de ese campo de acción. Es un líder dentro de ese campo de acción. Y eso pues es bastante importante, sobre todo porque va a ser un líder dentro de cualquier proyecto
desarrollo para un territorio. Cualquier proyecto de desarrollo que se lleve a cabo, que se esté llevando a cabo dentro de un territorio, el ingeniero civil es clave, es importantísimo. Y al él comprender cuál realmente es su función como líder, como ingeniero topográfico, pues seguramente que lo que él va a desarrollar, a diseñar, a ejecutar dentro de ese campo de acción va a ser muy importante. Y lo más interesante, ¿sabes qué es, Germán? Que eso no es solamente para Colombia. O sea, hay cosas que no es para un territorio, no son cosas locales. El ingeniero topográfico se desarrolla aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque el planeta es uno solo, así Sí, que claro. su desempeño puede ser en cualquier parte del mundo, ¿ya? O Entonces sea, es muy, muy importante. se fortalecen las competencias del nivel tecnológico en cuanto a la captura de la información, ¿cierto? Sí, tengo entendido. O sea, bueno, y el Claro. saber, el acompañar esos diferentes equipos en los diferentes proyectos que se realizan. Y ya luego Y, viene este nivel donde se va a administrar el territorio prácticamente, o sea, porque con toda la información que se tiene eh, y conociendo todas estas dinámicas, la parte de geología, de legislación, la parte catastral, se tiene un componente mucho más fuerte para saber, y como tú lo dices, lo que sucede y para planear. Y no solamente en Colombia, son dinámicas que ocurren sobre los territorios bueno, la parte legal, la parte será la parte que entre como a variar, pero las dinámicas como tal de comportamiento naturales son muy similares. claro, de pronto hay variación en la normativa, ¿no? Porque pues las normas varían también teniendo en cuenta la parte geográfica, geológica. La norma siempre va a tener en cuenta los cambios del territorio, los cambios que se perciben dentro del territorio, desde el punto de vista del componente suelo y subsuelo. Entonces, dependiendo de esos cambios, pues la norma es lo que cambia en la norma, pero realmente el papel como tal, el desempeño como tal del ingeniero topográfico, pues lo puede desempeñar aquí y en cualquier parte. Y ¿sabes qué es lo más interesante de esta parte de ingeniería en topografía? Pues cuando yo inicié con ingeniería en topografía, con la parte de geomorfología, pues digamos que yo soy geóloga y magíster en geología, o sea, todo geología, geología. Mi fuerte ha sido la estratigrafía, que también es importante en la parte geotécnica, porque dentro del estudio de los materiales es importante conocer la estratigrafía del suelo para poder entender cómo es su comportamiento. Y aparte de eso, pues todo lo de riesgos, pues a mí me apasiona bastante, ¿no? Toda la parte de gestión del riesgo. Entonces, cuando entré a revisar lo de ingeniería en topografía y comencé pues a leer un poco acerca del tema para saber cómo llegarles, porque no se trata de que, bueno, listo, tú sabes geología, tú sabes topografía y le vas a dar topografía a un geólogo. Pues a ver, tú lo que buscas es mirar cómo la topografía se aplica dentro de la geología, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo nos toca a los que no somos topógrafos mirar cómo le llegamos al estudiante de manera que encuentre esa relación entre lo que tú eres, lo que les estás dando y la profesión en la que él se está preparando. Y descubrir que el ingeniero topógrafo no solamente va a diseñar, no solamente va a desarrollar proyectos de infraestructura, de obra civil, obras hidráulicas, etcétera, sino que va a estar relacionado con una cantidad de profesionales, algunos afines a él, otros no tan afines, pero que al fin y al cabo todos trabajan dentro de un proyecto. Eso creo que es muy, muy importante, porque entonces ya tú entras a ver que todo se necesita, lo que dijimos al comienzo, ¿no? Esa parte de multidisciplinaridad, Sí. de trabajo interdisciplinario, porque hoy por hoy ese ingeniero topográfico tiene que verse la cara y tiene que discutir seguramente diseños
y el desarrollo de proyectos de cualquier tipo, no solamente con ingeniero civil, no solamente con los que tienen que ver con la parte de construcción, sino seguramente también van a tener que ver con ingenieros de petróleos, con geólogos, con industriales, sí, o sea, con todo tipo de profesionales. Eso es muy interesante, porque hasta el momento no estaba esa parte, y creo que eso es un complemento importantísimo dentro del desarrollo de cualquier proyecto que se lleve a cabo en la industria o en una empresa cualquiera, ¿ya? Entonces, esa partecita me parece genial. Y hoy que estamos hablando, yo sé que aquí me voy a salir un poquito de pronto, pero hoy que estamos hablando de todo esto que tiene que ver la geotecnia y la topografía, mira que el aspecto de las famosas aptitudes blandas, de toda esa parte de todo lo que te hace como humano, eso sí que fortalece más tu profesión. Y entonces tú como docente entras pues a no solamente darle una cantidad de conocimiento, sino a ver que todo ese conocimiento, la manera en que tú lo muestres, lo demuestres y le llegues a los demás, es la manera más importante, es lo más bonito de ti, o sea, que tú lo llegues con sencillez, con humildad, que tú trabajes en equipo, que seas un líder, que te muestres como tal, que soluciones problemas ahí desarrollando ese proyecto, que des verdaderas soluciones, que tengas buena comunicación, no solamente con tus jefes, sino con todo el equipo de trabajo. Eso es muy, muy importante. O sea, no solamente que tú tengas una cantidad de conocimientos, sino que aparte de eso sepas cómo trabajar dentro de un equipo de trabajo. Y eso el ingeniero topográfico sí que lo tiene que fortalecer y poner en práctica en los diferentes sitios donde él llegue a trabajar, que son muchísimos. Llámese campo, llámese oficina, llámese industria, llámese empresa privada, donde sea. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira cómo de la forma, o como dije yo al comienzo, que vamos a hablar de dos pasiones. Una, la personal, que es topografía, y la otra, la tuya, la geotecnia. Y fue tan interesante y tan rica la charla que el tiempo se nos pasó volando, volando. Qué rico, qué maravilla. Me encanta eso. Ya para ir terminando, tú mencionaste algo que yo siempre vivo golpeando fuerte, tanto a mi grupo de trabajo o cuando estaba en la docencia, y son las competencias blandas, porque es que son fundamentales. Estamos seguros, y yo lo creo así, que la formación en la institución, en cuanto al nivel tecnológico, en cuanto al manejo de los equipos, en cuanto a la información que se les brinda, es buena. Luego viene ahora la ingeniería con todos estos componentes también, vale. Pero hay una que es supremamente interesante e importante, y es esta que acabas de mencionar, el saber hacer gestión de las emociones, el saber comunicarme, el saber trabajar en equipos, y de la mano de todo lo que de todo lo que hemos estado hablando, de que trabajamos con grupos interdisciplinarios, que estamos con diferentes profesionales, que mi información la va a tener el que va a hacer los estudios geotécnicos, o el arquitecto, o el civil, o sea, una serie de profesionales, vamos a estar relacionados. Entonces, ¿qué tan importante es eso? El saber hacer y el saber fortalecer. Yo me imagino que tú, ahora que estás a este nivel con estos chicos, con estos futuros ingenieros topógrafos, te has dado cuenta cómo ha sido esa relación. Esa información que yo entregaba de una manera, y ahora pensando en la ingeniería y cómo hacerla. Soy claro con los informes, soy claro cuando transmito una información. ¿Cómo has visto tú eso? Sí, esta parte es bien importante, porque te voy a mencionar algo que de pronto no nos gusta mucho, pero que es algo que hay que trabajar, ¿no? Y es algo que se llama el ego. Y los egos son, y los egos son los que
así como nos mantienen, porque el ego es importante, el hecho de Sí, que tú digas, claro. yo Sí, soy esto, ya, claro, sí, y darte tú mismo ánimo, a sí. veces también el ego nos juega una mala pasada y entonces nos hace pensar que de pronto no necesitamos ciertas cosas o que eso que nos están enseñando, a ver, yo ya lo sé, o que yo tengo mucha experiencia. Estas cosas se han presentado, ¿no? Claro, Sobre todo porque pues en esta ingeniería en topografía es una comunidad bastante heterogénea y esa heterogeneidad al fin y al cabo no es como yo lo mencionaba en algún momento a algunos compañeros, esa heterogeneidad no viene a ser un problema, al fin y al cabo viene a ser una fortaleza que claro. uno como docente debe aprovechar. Es una fortaleza porque tú encuentras una cantidad de cosas y entonces tú aprendes a jugar con los egos de esas personas que están ahí esperando a ver, ¿tú qué les vas a decir de diferente con respecto a lo que ellos ya saben? ¿Sí? Personas que llevan un montón de experiencia, Sí, que han trabajado en campo, que son conocedores de muchas cosas, pero que finalmente muchos no tienen los términos técnicos adecuados, que muchos no tienen. Entonces, ahí es donde tú entras. Entonces, sí, está bien lo que tú sabes, está bien lo que tú dices, pero debemos ahora, tú vas a ser ingeniero. Entonces, a ver, tú vas a ser un profesional, no solamente de la topografía, sino también de todo lo que tiene que ver con la parte humana, con la parte de liderazgo, con la parte de dirección, con la parte de conocer también dónde es que estás trabajando, con la parte del planeta. Así que nada de lo que aprendes aquí, nada te sobra. Y entrar y hacerle entender a ese estudiante que ya es tecnólogo, que ya tiene experiencia, que ya ha trabajado, que lleva años trabajando, entrar a hacerle entender que nada de lo que se aprende en la vida sobra, absolutamente nada, todo nos fortalece, o como profesionales o como personas, porque es que no puedo apartar el profesional del ser humano. Entonces, cuando yo hablo de fortalecer al profesional, estoy fortaleciendo al ser humano. Y claro. cuando yo hablo de fortalecer al ser humano, estoy fortaleciendo al profesional. Así que nada nos sobra. Entonces, entrar de esa manera a tratar a los estudiantes, pues ha sido interesante. De mi parte ha sido interesante. Un aprendizaje, Y sí, un un aprendizaje. aprendizaje mutuo, mutuo. Claro, Yo le mutuo, decía mutuo. eso yo decía eso a algunos compañeros, yo les decía, esto es un aprendizaje mutuo, porque llegar tú a darle clases a personas de tu edad o de más edad que tú, donde tienen mucha experiencia en campo, pero que tú tienes que saber cómo llegarle de manera que tú le digas, sí, tú eres excelente en eso, eres muy bueno en lo que tú haces, pero espérate, lo que yo te quiero traer, transmitir, es importante y seguramente que va a fortalecer eso que tú tanto conoces o que tú sabes. Déjame llegar con lo poquito que yo sé para que fortalezca y a funcionar. A mí me fue, pues creo que me fue bien. Ah, oiga, qué experiencia, Clarita, qué Creo experiencia tan que me ha maravillosa. ido bien. Sí, 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 sí. Espero que sí. Tú sabes de todas maneras que yo llevo en mi sangre la vena de enseñar, esa vocación de enseñar, pues desde muy chiquita. Yo me eduqué primero como normalista, así que me formaron para educar Para educar. y cuando yo me formé para educar lo hice con gusto. Y entonces después Dios me ha permitido volver a estar en este campo, pero ya en la educación superior. Y Y pues la experiencia hasta el momento pues ha sido buena. se nota, Clarita, yo doy fe de eso. Yo tuve el gusto de trabajar contigo y No, sé, de hecho tú fuiste el que me brindó esa oportunidad de llegar a donde estoy en y las sé, yo sé, yo unidades. sé, yo sé, yo sé de tu pasión, yo sé de tu entrega y me encanta, me encanta. Yo en algún momento lo pensaba, me hubiese gustado llegar a esos salones y participar como alumno de tus clases. Pero bueno, en algún momento, en alguno, tendremos esa oportunidad de estar yo de alumno tuyo y de escuchar tus conocimientos que son, sé que son muy amplios y los valoro muchísimo. Muchas gracias. Y tú lo dijiste y llegaste ahí a un punto que yo siempre lo he mencionado. Nosotros somos eternos aprendices. Eh, Siempre, siempre, siempre. Yo estoy transmitiendo información, estoy transmitiendo una serie de datos, pero también
con los que yo estoy, con los que yo me encuentro trabajando, aprendo muchísimas cosas más. A veces tengo muchachos a cargo mío, como también he tenido gente contemporánea y también he tenido la fortuna de trabajar con gente mayor, que estos cafés que me tomo con ellos, o ya sea en campo o ya sea en la oficina, son maravillosos porque aprende uno muchísimo. Y sobre todo de eso que tú dijiste, del manejo de egos. Hace muy poco tuve la oportunidad de tomarme un café con una alumna que está de coordinadora de topografía en uno de esos proyectos 4G. Y hablábamos precisamente de eso porque imagínate el escenario. Empresa multinacional, asiática, única mujer. Y fuera de eso, es la coordinadora, es la jefe de 15, 20 profesionales de la topografía, hombres, muchos de ellos, la gran mayoría, mayores de edad. Entonces, te puedes imaginar, ella me decía, y lo decía con mucho gusto, o sea, al comienzo fue complicado, pero después lo ha tomado de aprendizaje, y es que así se debe tomar. Tú me transmites, yo aprendo, yo te transmito, tú aprendes, y entre los dos vamos avanzando en este maravilloso mundo. Y avanzamos en este maravilloso mundo que se nos acaba el tiempo, Clarita. Por mí me gustaría y quisiera tomarme muchos cafés contigo. Los disfruto mucho porque me apasiona el tema que tú manejas, me apasiona muchísimo, me gusta cómo lo transmites, pero bueno, el tiempo nos limita muchísimo. No, Germán, feliz de este espacio, de haber compartido esto contigo. Sí, el tiempo se nos fue volando, la verdad se nos fue corriendo, pero bueno, fue una experiencia muy bonita, pues poderle contar a mucha gente todo esto que se refiere a la geotecnia y que no nos veamos como algo totalmente aparte, topografía, ingenieros topográficos, ingenieros civiles, ingenieros de esto, ingenieros de aquello. Sí, en el cartón nos dan ese título, pero al fin y al cabo todos vivimos en un mismo planeta, es la casa de todos y todos trabajamos sobre ese mismo planeta, así que es muy importante conocerlo, conocer sus riesgos para poder tener una buena calidad de vida dentro del planeta, y seguramente que esto también nos va a servir no solo a tener nosotros calidad de vida, sino a tener un planeta sano, un medio ambiente genial durante muchísimos, muchísimos años más, que los nuestros son muy poquitos al lado de lo que tiene el planeta, Sin duda pero que alguna. sí, pero emocionada, Germán, y mil gracias por la invitación, mil gracias por esta oportunidad. Mi aprecio hacia ti es inmenso, tú lo sabes, el cariño hacia ti es muy, muy grande, y pues la amistad pues, que formamos desde que nos conocimos, genial, y estoy muy agradecida por eso, Germán. No, gracias por tus palabras, gracias por aceptar esta invitación a tomarte un café con el profe y conversar de esta nuestra pasión. Muchísimas gracias a ti por compartir los conocimientos y por estar ahí dispuesta siempre a acompañarme en estas locuras. A los amigos que nos ven, que en diferentes momentos se conectarán a escuchar este café con el profe, muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos, por seguirnos. Y como les digo siempre, no olviden enviarnos los comentarios. Si tienen inquietudes, también yo sé que Clara de Mil Amores le dará respuesta. Muchísimas gracias por estar conectados, por seguirnos, y un sano y salvo regreso a casa. Chao, chao.